Hoy en día existen muchos videojuegos de Star Wars con diferentes temáticas y enfoques, y aunque hay varios títulos orientados al ámbito Jedi, muy pocos han logrado sobresalir, y Fallen Order lo consiguió. Es por eso que en este video te mostraré todo lo que convirtió a este juego en la experiencia Jedi más auténtica. En este videojuego controlarás a Cal Kestis, un joven padawan que no pudo completar su entrenamiento y sobrevivió a la fatídica Orden 66, que para los que no sepan del universo de Star Wars, es la orden que recibieron todos los Stormtroopers para poder eliminar a todos los Jedi, y a este evento se le conoce como la Purga. Después de los sucesos del prólogo, Cal es descubierto por el Imperio utilizando la fuerza, y él se ve forzado a emprender un largo viaje en el que ahora buscará reconectarse con su poder, convertirse en un verdadero Jedi y encontrar su lugar en la galaxia. Para ello, tendrás que visitar varios planetas. En cuanto al diseño del mundo, el juego no es un mundo abierto, y es que si pudiera relacionarlo con algún otro título, es que se parecería más como a un Dark Souls. Es decir, que está más estructurado en zonas interconectadas con distintos caminos donde puedes pasar libremente. Nada más que al inicio, algunas rutas estarán bloqueadas y solamente podrás acceder a ellas cuando adquieras nuevas habilidades, tanto para Cal como para tu pequeño amiguito BD-1. Por ejemplo, como un brazo robótico para poder abrir puertas, cajas o más lugares nuevos. También, este juego tiene elementos Metroidvania. A lo que me refiero es que conforme adquieras habilidades, podrás regresar a otros mapas o planetas para poder acceder a todos esos lugares que te hicieron falta por estar bloqueados. Y es que en general, la exploración de cada uno de estos mapas se siente muy natural, y la variedad de lugares es muy amplia. Y a medida que avanzas, vas a ir descubriendo distintos atajos para que puedas regresar a zonas más rápido. Además, muchas veces esta exploración se te recompensa con los ecos de la fuerza. Estos te van a permitir observar momentos del pasado y añadir cierto contexto a varios lugares que vas visitando, para conocer todo acerca de ese planeta en el que te encuentras. Por ejemplo, algunos simplemente te revelarán cosas de historia, mientras que otros, aparte de hacer esto, te van a aumentar la vitalidad o la fuerza máxima al recoger 3 de cada uno. Así que sí, créeme que vale la pena buscarlos todos. Además, también puedes obtener varios atuendos, mejoras, cosméticos para tu sable láser, pinturas para BD-1, tu nave y varios objetos similares. Y lo que más me gustó fue que añadieron el sello característico de varios títulos de Respawn, el Wall Run. Esta mecánica está desde Titanfall 2 y Apex Legends, y es que vas a poder encontrar paredes como estas donde vas a tener que correr a través de ellas durante unos segundos para poder alcanzar a llegar a otros lugares. Aunque claro que no será muy sencillo de utilizar al inicio y tendrá su chiste. Pero otro aspecto importante a destacar es que en muchas partes te encontrarás con puzzles dispersos por todo el mundo. Varios de estos estarán relacionados con el uso de la fuerza o BD-1 y requerirán que uses habilidades como empujar objetos, ralentizarlos, manipular estructuras o activar mecanismos directamente. Los primeros van a estar sencillones, pero otros realmente te van a hacer pensar y explorar el entorno en búsqueda de una solución. Pero si te llegas a quedar atascado en un acertijo, el juego te va a preguntar si quieres que te dé una pista a través de BD-1. Pero eso sí, en el juego te vas a encontrar con muchos enemigos, desde los clásicos escuadrones de Stormtroopers hasta monstruos más grandes y peligrosos, pero no serán sencillos de derrotar, ya que muchos te van a atacar en bolita. Y por lo mismo difícil que puede llegar a ser esto, poco a poco vas a ir aprendiendo nuevas tácticas de combate mediante flashbacks de Cal, recordando tácticas que le enseñó su maestro Jedi. Además, aunque eres un Jedi, tu fuerza se agota durante los combates y la tendrás que estar regenerando con golpes o esquivando ataques. Pero si tratas de atacar constantemente a los enemigos para regenerarlo más rápido, no te van a dejar bloquear los ataques o esquivarlos, y además vas a caer muy rápido. Y esto sobre todo pasará con mucha frecuencia en las peleas de jefes, que de hecho, hablando de estos, fácilmente puedo decir que las peleas contra jefes serán muy vistosas en Fallen Order, pero complicadas en cualquier dificultad. Pero lo que llama la atención es que destacan visualmente no solamente por los diseños de los enemigos, sino que los ángulos de cámara y las perspectivas van cambiando durante los combates para mostrarte planos visuales completos tanto del personaje como del jefe en sí.
Nada más que hay una mecánica que puede que no le guste a mucha gente, los Quick Time Events. Y aunque esto no sucede con tanta frecuencia, déjame te lo explico. La cosa es que pasarán ciertos momentos muy puntuales de la historia donde deberás presionar repetidamente un botón o una combinación de estos para realizar una acción. Por ejemplo, librarte de los enemigos, hacer más fuerza en un duelo de sables y cosas así. Y aunque estos no son constantes, cuando aparecen sí le dan un toque cinematográfico a ciertos momentos. Pero en pocas palabras, en Fallen Order es mucho mejor jugar a lo tranqui, observando patrones de los enemigos y aprendiendo a atacar, esquivar o bloquear sin lanzarte directamente hacia ellos. Pero ya con cada enfrentamiento que vayas superando, vas a ir ganando más confianza y te será cada vez más sencillo pelear. Sobre todo porque el juego cuenta con un sistema de progresión basado en un árbol de habilidades que te va a dar alternativas para los enfrentamientos. Y este va a estar dividido en 3 secciones. El primero serán habilidades del sable láser, que te van a dar a grandes rasgos mejoras de combos y ataques especiales. También tendrás habilidades del uso de la fuerza, donde te van a dar técnicas para empujar a los enemigos más lejos o ralentizar a grupos más grandes de enemigos. Y por último, el de supervivencia, que se enfoca en que te va a dar mayor resistencia, más curaciones y una mejora muy grande en la defensa contra golpes. Y cada uno de estos hace que el combate se vuelva más variado, dejándote desviar disparos de blaster a otros enemigos, lanzarlos muy lejos o directamente ejecutar ataques más fuertes con el sable. Conforme avances en el juego podrás encontrarte puntos de meditación como estos, donde vas a poder pararte y descansar para recuperar tu vida, y al mismo tiempo vas a poder gastar los puntos de experiencia que tienes para poder incrementar tus habilidades de tu árbol. Pero al descansar, todos los enemigos que eliminaste van a volver a reaparecer, y esto agrega que debes de pensar 2 veces si quieres descansar o no, porque debes de decidir si quieres avanzar aunque tengas muy poca vida, o directamente quieres parar, curarte y regenerar todos tus viales para regenerar tu vida en combate, pero con el riesgo de volverte a enfrentar a todos esos enemigos que te quitaron la vida en primer lugar otra vez. Además, también vas a poder personalizar tu sable de luz con diferentes colores y estilos. Y esto fue lo que más me gustó, porque no solamente te dejan con el color clásico del azul, sino que también te dejan ponerlo de color verde, naranja, morado, es decir, colores que tienen otros Jedi, también puedes utilizarlo. Y si por lo que has visto te llega a preocupar la dificultad o la accesibilidad, en realidad Fallen Order tiene varios niveles de dificultad que te van a afectar tanto a la agresividad de los enemigos hacia ti, el daño que ellos te hacen y el tiempo que tendrás para poder bloquear para hacer un parry y repeler los ataques de los enemigos. Y de hecho, lo mejor de todo esto es que puedes hacerlo en cualquier momento de tu partida, sin necesidad de salirte al menú, cosa que es un punto muy grande a favor si no quieres complicarte la vida. Bien, ahora pasemos con la historia. No te preocupes, no habrá spoilers, pero a grandes rasgos, la historia está muy buena. Fácilmente puedo decir que seas o no un fan de Star Wars, te va a atrapar tanto por la trama como por los mismos personajes. Pero hay un problema técnico que vuelve muy incómodo y poco inmersivo la comprensión de la historia: las cinemáticas y el Quick Resume. Cuando juegues este título, después de iniciarlo en Quick Resume, habrá un error en las cinemáticas donde el video se irá retrasando cada vez más y más hasta que el audio vaya 10 o 20 segundos más adelante de lo que estás viendo en pantalla y te saca mucho de la inmersión. La ventaja que esto solamente lo he notado en Quick Resume. Por eso lo más recomendable es que reinicies el juego y no lo empieces desde este modo para poder evitarte este problema. Visualmente el juego se ve muy bien y logra capturar la esencia de Star Wars, tanto con el apartado artístico, la banda sonora. Sin embargo, pasemos a un aspecto importante a destacar, y es que en términos de rendimiento, aunque la versión de Xbox One, mejorada para series X y S, que fue la que yo jugué, se ve muy bien y se juega bien, tiene bajones de FPS constante. No son molestos como para arruinar por completo toda la experiencia, pero sí se llega a notar que algunas veces se traba un poquito mientras más te vas moviendo por los escenarios. Desconozco si esto llega a pasar en la versión original de Xbox One o directamente en otras plataformas como PlayStation o PC, pero si tú sabes esto, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios para que todos los que lo quieran jugar en esas plataformas se enteren de si tienen o no este aspecto.
6 años después de su lanzamiento, Jedi Fallen Order es una grata sorpresa y un muy buen juego con una historia que realmente te atrapa. Y aunque su secuela mejoró muchos de estos apartados, este juego sigue siendo una excelente opción y una gran puerta de entrada tanto para los que son fans de la saga como para quienes simplemente buscan un buen juego de acción y aventura. Sin embargo, tú dime, ¿ya lo jugaste? ¿Lo probaste? ¿Qué tal te pareció? Te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios junto con tu experiencia de este título. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.